Temas importantes si se quiere tener gente en el espacio largos periodos. La gente tiende a perder masa muscular y ósea. Si tienes que ponerte un yeso en la pierna y te lo quitas después de unas semanas, verás que tus músculos han reducido su tamaño. Y si se mide la fuerza del hueso, también verás que podría haber bajado un poco. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad para adaptarse a las cargas a las que se somete, así que los huesos y los músculos no son estáticos, siempre están cambiando. Aunque pensemos en los huesos como algo sólido que no cambia, cambia también. Y resulta que en ingravidez se pierde hueso, y también causa que los músculos que trabajan contra la gravedad, lo que llamamos los músculos posturales, se empiezan a encoger y a perder fuerza. Hay otros problemas en el sistema cardiovascular, el corazón y los vasos sanguíneos. Vivir con gravedad significa tener que trabajar contra ella para mantener la sangre bombeando hacia la cabeza. Si no puedes mantener bombeando la sangre a la cabeza, te desmayarás cada vez te pongas de pie, porque cuando estás acostado, no tienes que trabajar contra la gravedad. Pero cuando te levantas, sí tienes que hacerlo. Y tu corazón y los vasos sanguíneos tienen un sistema muy bien trabajado para que eso suceda. Pero eso también puede cambiar en ingravidez. La otra área que cambia es el sistema que tiene que ver con el equilibrio. Otra vez, mantener el equilibrio es algo que haces contra la gravedad, ¿cierto? Si no tienes presente la gravedad, no tienes que preocuparte por caer. Pero tenemos que preocuparnos por caer y tenemos un muy desarrollado sentido del equilibrio que nos mantiene verticales y evita que nos caigamos. Al ver a los patinadores, notas lo exquisito que es como sistema. Pero en ingravidez, el equilibrio cambia. Realmente no te das cuenta mientras estás en ingravidez, pero al volver, te das cuenta de que ha cambiado tu equilibrio y te es difícil mantener el equilibrio. Y lo que muestra es que mientras estás en el espacio, tu cerebro trata de permitirte funcionar en ingravidez. Y entonces, nuevamente se adapta para ser ingrávido, que no te das cuenta hasta que vuelvas y sabes que ahora estás en la Tierra con un sistema de balance que se ha adaptado al espacio. Toda la vida desarrollada aquí en la Tierra con la gravedad presente hizo que la vida evolucionara bajo la influencia de la gravedad. Y luego crecemos con la gravedad estando presente, así que aprendemos a caminar y a atrapar una pelota y a patinar sobre hielo o lo que sea, todo con la gravedad estando presente. ¿Y qué pasa si crecieras sin gravedad? ¿Qué pasa con los sistemas que dependen de la gravedad, como los músculos, o el sistema de equilibrio, o el corazón, y los vasos sanguíneos? ¿Se desarrollarían normalmente o serían diferentes de alguna manera? Una de las razones del por qué crees que sería distinto es por un experimento hecho hace algún tiempo por dos neurocientíficos llamados Whewell y Wiesel. Y lo que hicieron es que tenían un gatito y le pusieron un parche sobre el ojo. Y entonces el gatito creció y le quitaron el parche. Y entonces la pregunta es, ¿puede el gato ver con ese ojo? Ahora, no hay nada malo en el ojo, ¿no? Pero no solo no ha visto nada, no ha habido ninguna luz que entra. Y la respuesta es que el gato no puede ver con ese ojo porque lo que pasa es que el cerebro va por un camino diferente cuando se desarrolla. Y las conexiones que normalmente se desarrollarían para ese ojo, no desarrollan. Y eso no se puede deshacer. Es un cambio permanente. Así, el cerebro del gato es fundamentalmente diferente del cerebro de un gato que creció viendo con ese ojo. Ese gato creció con un cerebro diferente en esencia. Entonces te preguntas, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Qué pasa si no tienes las fuerzas que la gravedad produce? ¿El órgano del equilibrio se va a desarrollar de la misma manera o será diferente? Si alguien creció en el espacio, ¿puede volver a la Tierra y funcionar? ¿O realmente sería una persona diferente? Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.